perdió la autoridad de señorear y sojuzgarla. Esto está diciendo que le dio a Adán y Eva la potestad y el poder de tener el dominio sobre la tierra. Diga, gloria a Dios. Así que de entre todo lo creado, Adán y Eva tenían el mando de la tierra. Sobre todo lo que existía, tenían señorío y tenían potestad. Diga, gloria a Dios. En otras palabras, Adán y Eva tenían el poder de reinar sobre la tierra. ¿Quién es el que vive? Eso podríamos llamarlo como un reino. Quizás el primero que existió, dándole Dios a estas criaturas el poder de hacerlo sobre todo lo que estaba creado. Pero cuando esto sucede, había pasado algo en el reino de los cielos. Mucho tiempo antes dice la Biblia que había un ángel llamado Luzbel o Bella Luz, que se rebeló contra Dios. Se rebeló arrastrando consigo una tercera parte de los ángeles del cielo, porque él quería sentarse al lado del trono de Dios. ¿Quién es el que vive? Así que rebelándose contra Dios, se le olvidó que él había sido hecho por Dios. Y dice la Biblia que Dios lo tiró por tierra. Lo arrancó del lugar donde lo tenían, allá arriba en el cielo, y lo tiró por tierra. Jesús dice: yo vi a Satanás caer como un rayo. Diga, gloria a Dios. Había perdido la hermosura que Dios le había dado, había pedido la gloria que Dios le había dado, había pedido la administración de una tercera parte de los ángeles, porque este era un arcángel de Dios. ¿Quién es el que vive? Es más, en el huerto personal de Dios lo había colocado a él. Así que queriéndose hacer como Dios, se rebeló contra Dios, y Dios lo tiró por tierra. Cuando Satanás cae a tierra, encuentra que Dios ha creado un paraíso, un lugar perfecto para vivir. No había necesidad, no había hambre, no había sufrimiento, no había maldad, no había muerte, no había nada malo en la tierra. Dos seres humanos que Dios hizo reinaban sobre la tierra y gozaban en plenitud de la presencia de la gloria del Señor. ¿Quién es el que vive? Así que Satanás, habiendo perdido lo que había tenido en el cielo, quiso tomar poder sobre la tierra. Pero como toda ley de reino, Satanás no podía tomar a la tierra si antes no vencía a quienes habían sido puestos sobre ella. Diga, gloria a Dios. A través de los años, la historia nos cuenta a nosotros que han existido muchos reinos, como el reino o el imperio babilónico, el medo-persa, el imperio romano. Cada uno de estos quisieron gobernar la tierra, y estos hicieron guerra contra los otros, y cuando los vencían por ser más poderosos, tomaban posesión de su territorio, tomaban posesión de sus gentes, de sus ciudades, y gobernaban sobre ellos. Imponían sus propias leyes, imponían su gobierno, imponían su cultura, y así se esparcía el poder de un imperio. Diga, gloria a Dios. De igual manera, para Satanás tomar la tierra, tenía que vencer a Adán y Eva, que eran los que Dios había puesto para administrar la tierra. Así que la única manera de vencerlo, para que perdieran lo que Dios le dio, era que ellos desobedecieran a Dios, se levantaran contra Dios, como Él lo hizo allá arriba, y perdió lo que Dios le había dado. Diga, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Así que, sabiendo que rebelarse contra Dios hacía que se perdiese la bendición, logró convencer y logró vencer a Adán y a Eva, haciéndolos rebelarse contra Dios, cuando Dios le dijo que de todo árbol podrían comer, pero del árbol del bien y del mal que está en medio del huerto no podían comer. Y ellos se rebelaron contra Dios, oyendo a la voz de Satanás, de la serpiente. No fue una decisión que vino a ellos, sino que ellos fueron tratados, timados por el diablo, y Satanás los venció, llevándolos a rebelarse contra Dios. Cuando ellos obedecen a Satanás en vez de obedecer a Dios, hermanos, ellos pierden lo que Dios les dio. Diga, gloria a Dios. Y dice la Biblia que entonces Adán y Eva fueron sacados del paraíso, de donde Dios los puso. Y Satanás, dice la Biblia,
dice la Biblia, se convierte en el príncipe de este mundo. Diga gloria a Dios. Él no era el príncipe de este mundo, pero cuando vence a Adán y Eva se convierte en el príncipe de este mundo, porque vence a los que estaban administrando la tierra. Diga gloria a Dios. En Juan 6:11 dice la Biblia, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, se le da el título a Satanás del príncipe de este mundo. Diga gloria a Dios. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que Satanás tiene un título que es ser el príncipe de este mundo, el príncipe de los aires que opera. Dice que opera, quiere decir que tiene potestad, que tiene dominio, que tiene autoridad sobre los hijos de desobediencia. Diga gloria a Dios. Así que la tierra fue hecha y Dios colocó a dos personas a reinar sobre ella, a juzgarla, a tener dominio sobre ella. Venciéndole Satanás, tomó el lugar de ellos, tomando poder de este mundo, y se convierte en el administrador y en el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Y tiene poder, dice la Biblia, sobre todos los hijos de desobediencia. Diga gloria a Dios. Entonces el reino de Satanás empieza a ejercer autoridad sobre la tierra. Una humanidad hecha perfecta, que amaba y que agradaba a Dios, se deteriora. Entonces, bajo la administración del diablo sobre los hijos de desobediencia, lleva a la humanidad a una desviación completamente contra las leyes de Dios y contra la voluntad de Dios. Entonces Satanás empieza a meter en el corazón de los hombres que hagan lo malo y no lo bueno. La tendencia de la humanidad es hacer el pecado, dominado por el diablo, y bajo el gobierno del diablo la humanidad se pervierte. Jesús lo declaró claramente. Jesús decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer a su nombre. Diga gloria a Dios y a su nombre. Efesios dice que nosotros andamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, hablando del pecado, conforme al príncipe de los aires o al príncipe de este mundo. Diga gloria a Dios. Esto quiere decir que hay una autoridad demoníaca que tiene el poder y el dominio del corazón y de la vida de los que no tienen a Cristo Jesús. Por eso el hombre a veces se pregunta, ¿por qué yo no puedo abandonar ciertas cosas que saben que son malas y que le están perjudicando? Hay gente que quisiera abandonar el alcohol y no lo puede hacer. Hay gente que quiere dejar la droga y no lo puede hacer. Hay gente que quiere dejar la prostitución y no lo puede hacer. Hay gente que quiere dejar la homosexualidad y no lo puede hacer. Hay gente que quiere dejar la delincuencia y no lo puede hacer, porque por más que quiera, Satanás tiene dominio sobre ellos. Están bajo la operación del príncipe de este mundo. Están bajo el gobierno de Satanás. Están bajo el gobierno o el reino del príncipe de este mundo. Y como todo gobierno, produce bien o produce mal. Los gobiernos que pasan sobre la tierra, para poner un ejemplo, algunos dicen que el gobierno de tal presidente fue bueno, o el gobierno de tal presidente fue pésimo, o el gobierno de tal presidente fue más o menos, según lo que aquel hombre que estuvo bajo el gobierno o en el mando de una nación, de una ciudad, de un pueblo, de un país, así produjo bienestar o produjo malestar al pueblo. ¿Trajo beneficio al pueblo o trajo mucho mal al pueblo? Porque estaban bajo el gobierno de un hombre que tenía ciertas inclinaciones, ciertos pensamientos o ciertas políticas. El mundo está, dice la Biblia, bajo el maligno, dice la Biblia. El maligno gobierna sobre la tierra. Ahora, ¿cuál es la política del maligno? La Biblia dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Diga gloria a Dios.
El gobierno de Satanás se cimienta bajo los principios de la muerte, de la destrucción, del quitar lo bueno, del apartar al hombre de Dios, de sacar todo buen sentimiento, de destruir el amor, de destruir la paz, de destruir la bondad, de destruir todas las cosas buenas que Dios puso en el corazón del hombre. Es por eso que el mundo se ha pervertido de la manera en que está pervertida. Diga gloria a Dios. A la pregunta que quizás usted se hizo, ¿por qué el mundo está así? El mundo está así por causa del gobierno de Satanás sobre este mundo. Porque dejaron a Dios para seguir a Satanás y sus principios. Dejaron de buscar a Dios para buscar sus propios placeres que Satanás les permitía complacerse de ellos. Entonces la gente quiere una vida llena de libertinaje, una vida donde quiere hacer lo que le da la gana. Pues esa es la política de Satanás. Haz lo que tú quieras hacer. Satanás está de acuerdo con la muerte. Satanás está de acuerdo con el asesinato. Satanás está de acuerdo con el robo, con el hurto. Satanás está de acuerdo con la violación. Satanás está de acuerdo con la pornografía. Satanás está de acuerdo con lo malo, porque ese es el gobierno de él. Diga gloria a Dios. Y qué triste que en la humanidad y en el mundo no había nadie, ni se podía levantar hombre alguno que pudiese quitar a Satanás de su gobierno y de su reino. Diga gloria a Dios. Hace que durante años y cientos y miles de años Satanás fue estableciendo su política de matar, de hurtar y destruir, de hacer lo malo. Y por eso el mundo ha ido de mal en peor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Quiero que ponga atención, amigo, para que entienda por qué estamos como estamos. Y a su nombre. En medio de una humanidad gobernada por Satanás que llevó a la humanidad a la idolatría, no a adorar al Dios verdadero, sino a adorar imágenes de madera, de cartón, y adorar a los demonios. El Señor decide en su misericordia levantar un pueblo de los lomos de un hombre que él llamado Abraham. Y dijo: de ti levantaré una nación grande como la arena del mar. Y levanta esa nación llamada, conocida como Israel. Y Dios a esa nación le enseña sus estatutos, le enseña sus mandamientos, le enseña su voluntad, para que aparte de la humanidad depravada y pervertida por el gobierno del diablo, este pueblo vuelva su rostro a Dios, busque a Dios y haga conocer al mundo de que hay un Dios verdadero en los cielos, que hizo los cielos y la tierra. La nación de Israel, aunque no sabía que lo hacía, predicaba a la humanidad que había un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero los honró, los puso en honra ante las demás naciones, le dio grandes victorias contra naciones poderosas. Y la humanidad decía: Israel tiene un Dios poderoso. Grandes reyes como Nabucodonosor, que era el gobernante de una gran nación que estaba gobernando casi el mundo existente entonces. Ese rey, tratado por Dios, una vez dijo que había un Dios en los cielos, amén a su nombre, y que el único Dios verdadero era el Dios de aquel joven que conoció, que llegó como esclavo donde él estaba, llamado Daniel. Y a través de Daniel le enseñó a ese rey perverso que había un Dios verdadero en los cielos. Diga gloria a Dios, que la humanidad se había olvidado de él. Así que Satanás quizás no se preocupó mucho, porque bueno, era una nación allá sola que quería agradar a Dios. Él tenía toda la humanidad bajo su gobierno. Pero detrás de esa nación había un plan divino, que detrás de la descendencia de esa nación él iba a traer un príncipe, iba a traer un rey, iba a levantar a un hombre que podía hacerle frente a Satanás. Diga gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y Dios decide enviar a su hijo a la tierra para hacer oposición al gobierno de Satanás. ¿Quién es el que vive? Cuando Satanás se da cuenta de los planes divinos y sabe que de Israel y de la tribu de Judá nacería el Salvador, el Redentor del mundo, el Mesías,
Jesús de Nazaret, Satanás levanta una persecución para no dejarlo vivir, porque es cuando Satanás entiende que Jesús de Nazaret, aquel que él conoció cuando estaba en el reino de los cielos, venía a la tierra, le empezaron a temblar las rodillas a Satanás. Porque él sabía que no había hombre, no había gobierno, no había ejército que pudiese hacerle frente a él. Pero sí sabía que Jesús de Nazaret podía hacerle frente a él. Así que Satanás tuvo miedo y tembló, tuvo terror. Y de entonces mandó a matar a todos los niños nacientes para esa época, para no permitir que Jesús naciera. Pero el Señor guardó la vida de nuestro Maestro, quien es el que vive, y a su nombre. Y así que escondiendo a Jesús, Jesús nació por allá, en una aldea olvidada llamada Belén. Satanás no pudo evitar su nacimiento. Así que esperó la ocasión para dañarlo, para que no se levantara como príncipe. Y Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto a ayunar 40 días y 40 noches antes de comenzar su tarea libertadora. Diga, gloria a Dios. Satanás aprovechó el momento de debilidad que tuvo Jesús en el ayuno, porque él sabía que él no podía enfrentarse a Jesús cara a cara, porque Jesús mismo lo había pateado de allá arriba en el reino de los cielos. Así que Satanás aprovechó en el momento en que dice la Biblia que Jesús en 40 días tuvo hambre, estaba débil, sin fuerza y bajo una necesidad de comer. Así que aprovechó su debilidad y su estado débil para tratar de hacer con él lo que hizo con Adán y Eva, de que hiciera la voluntad de él. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Jesús, aún en su debilidad y necesidad, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es el que vive? Diga, gloria a Dios. Satanás siempre aprovecha los momentos de debilidad. ¿Quién es el que vive? Por eso los ataques del diablo contra nuestras vidas se basan en principio cuando estamos en necesidades, cuando estamos enfermos, cuando estamos débiles, cuando estamos angustiados, cuando estamos en desespero, porque sabes que podemos tomar decisiones equivocadas y una de ellas es hacer la voluntad del diablo. ¿Quién es el que vive? Así quiso hacerlo con Jesús, pero no pudo vencer al Maestro en medio de su necesidad. Diga, gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Pero Satanás le dijo, como Jesús le dijo, escrito está. Le dijo, pero escrito está, le dijo Satanás, súbete a lo alto del pináculo y lánzate si eres el Hijo de Dios de verdad, porque escrito está también que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Quiso llevar a Jesús a una obediencia a la voz del diablo, para lanzarse de lo alto del pináculo, sabiendo que obedeciendo a la voz del diablo no iba a haber ángel que lo cuidara y se iba a reventar, amén, a su nombre, y se iba a matar y no iba a hacer ningún sacrificio por nosotros. ¿Quién es el que vive? Pero Jesús le dijo, escrito está también, Satanás. Le dijo así, amén. Dice, a Jehová tu Dios no tentarás. ¿Quién es el que vive? Mire, el diablo usa hasta la palabra para hacernos desviar de la verdad. Por eso la iglesia tiene que prestar atención a la palabra cuando se enseña, al pastor cuando predica, al maestro cuando enseña, porque esa palabra es la que te va a dar para defenderte ante las tentativas del diablo para que haga su voluntad. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Mire, y aquí revela Dios lo que le estoy diciendo acerca del reino y del poder del diablo sobre la humanidad. Satanás no al poderlo ganarla en medio de la debilidad, ni engañarlo para que expusiera su vida. Entonces le dijo, y voy a parafrasearle esto, le dijo, en otras palabras, dijo, yo sé a lo que tú has venido. Tú vienes por el reino de este mundo. Tú vienes por la humanidad. Y lo montó a lo alto y se la mostró y dijo, todo esto, mira lo que él tenía, todo esto te lo daré. O sea, por lo que tú vienes,
todo esto te lo entrego. En otra palabra, te entrego el reino que tengo sobre la humanidad. Te la entrego. En otras palabras, le estaba diciendo, no tienes que ir a la cruz. No tienes que morir por ninguno. No tienes que sufrir 40 azotes menos uno. No tienes que dejarte poner una corona de espina. No tienes que dejarte traspasar el costado con una lanza. No tienes que dejar que te escupan, que te golpeen, que te desnuden. No tienes que dejar que te crucifiquen por esta humanidad. Te la doy si tan solo te postras y me adoras. A su nombre. Se la puso fácil. Pero el Señor le dijo, no. A Jehová tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Diga gloria a Dios. No importa lo que tenga que padecer por esta humanidad. Si tengo que hacerlo, lo haré. Porque nos amó Jesús como nadie nos ha amado. Y entonces el diablo lo dejó, dice la Biblia. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Ahora Satanás está temblando porque el príncipe llamado Jesús se ha puesto en pie. Y entonces comienza la lucha por el territorio. Amén, a su nombre. Comienza una gran batalla entre el príncipe de este mundo llamado Satanás y el príncipe del cielo llamado Jesús de Nazaret. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Por eso en el libro de Mateo capítulo 11 verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén, a su nombre. Mire cómo dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quién es el que vive? Yo me hago una pregunta, ¿por qué dice la Biblia desde los días de Juan el Bautista? ¿Por qué no dice desde los días de Moisés o desde los días de Elías? ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque fue en esos días que apareció Jesús de Nazaret. Y porque dice la Biblia, amén, Mateo capítulo 3, 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso dice desde los días de Juan el Bautista, porque desde los días de Juan el Bautista se empezó a predicar el evangelio del arrepentimiento. A su nombre. Y dice la Biblia en Mateo 4:17, desde entonces, dice la Biblia, Jesús comenzó a predicar, ya no era solo Juan, y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Diga gloria a Dios. Empieza a haber un mensaje a la humanidad, un mensaje de arrepentimiento. Diga gloria a Dios. ¿Por qué un mensaje de arrepentimiento? Porque por causa del pecado fue que Satanás ha tomado el gobierno de esta tierra. Antes del hombre pecar, Satanás no tenía potestad, ni dominio, ni poder sobre ningún ser humano. Pero el pecado abrió las puertas a Satanás. Y el pecado ha permitido que Satanás reine sobre las vidas, sobre los corazones, sobre las almas. ¿Quién es el que vive? El pecado, mis amados hermanos y amigos, es la puerta y la invitación al diablo a tener dominio sobre usted. ¿Quién es el que vive? Así que mientras el hombre vive en su pecado, estará bajo el dominio del maligno. El asunto no es creer en Dios como algunos que viven en pecado y dicen, yo creo en Dios y eso me basta. No, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A su nombre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que mientras usted, mi amado amigo, escúcheme ahora y entienda, practique el pecado, usted estará bajo el gobierno de Satanás. Y el gobierno de Satanás le irá destruyendo cada día más. Sea en la droga, sea en el alcohol, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la inmoralidad, sea en la delincuencia.
Y es por eso que tú no sales de esa vida degradante que tienes, porque practicas el pecado. Y mientras